Hoy aprenderás cómo aclarar y oscurecer colores. No siempre se aclaran con blanco y no siempre se oscurecen con negro. Trataré de hacerlo lo más simple posible y al final os daré unos tips, un modo de hacerlo si queréis pintar rápido y no os apetece andar haciendo experimentos. Aunque no lo más lícito, también puede servir. Vamos a colocar arriba los 6 colores, los 3 primarios y los 3 secundarios. Los vamos a aclarar primero con blanco y vamos viendo y os comento cómo queda cada color. El amarillo queda perfectamente aclarado con blanco. De hecho, solo se puede aclarar con blanco, porque el amarillo es el color más claro. Vamos a por el naranja. El naranja también se puede aclarar con blanco, queda un tono pastel, como salmón. Dependiendo del color que queramos, se puede aclarar con blanco. El rojo va quedando un color rosado, hasta convertirse en un rosa pálido. Al echarle blanco todos los colores los convertimos en pastel. Ahora vamos a hacer un violeta. Le pasa lo mismo que con el rojo. Se va poniendo un color más pastel. También se puede aclarar con blanco. El violeta no se puede aclarar con otro color, solamente con blanco. Vamos a por el azul, que nos sale un azul cielo y un azul pastel. Perfecto, solo se puede aclarar con blanco también. Si le pusiéramos otro color ya nos saldría otro matiz, ya no sería azul. Ahí hemos hecho verde, le ponemos blanco, se apaga un poco, pero también queda un color pastel. También se puede aclarar con blanco. Nos saltamos el amarillo porque el amarillo no se puede aclarar con ningún otro color, no hay otro color más claro que él, que el blanco, por lo tanto solamente se puede aclarar con blanco. El naranja vemos que se puede aclarar con amarillo, queda más luminoso que con blanco, queda un color un naranja vivo, claro. El rojo lo aclaramos un poquito con amarillo y nos da un rojo con un matiz diferente, un rojo cadmio, que sería un rojo fuego. Y aquí un rojo fuego casi naranja, o naranja, prácticamente naranja. Sí, este es naranja, pero sigue siendo rojo, un rojo naranja. No saltamos el violeta y el azul porque no se pueden aclarar con amarillo, es imposible. El azul saldría verde y el violeta saldría un color sucio, quebrado. Vamos al verde, se puede aclarar y queda un verde amarillento precioso. Así es como queda los colores aclarados con blanco y con amarillo. Ya está, no se pueden aclarar con ningún otro color. Ahora vamos a oscurecerlo. Primero vamos a oscurecer con negro. Empezamos por el amarillo y le vamos poniendo negro. Queda regular. Queda un tono amarillo verdoso sucio. Dependiendo de lo que se quiera, todo puede valer, pero a mí personalmente no me gusta. Vamos a por el naranja, le ponemos negro y este queda un poco mejor. Va quedando un color teja, un naranja oscuro. Vamos a por el rojo, se va oscureciendo un poquito y bueno, este también puede valer, también en función del color que se quiera. Siempre se dice que el negro no es el más idóneo para oscurecer, pero
como estamos viendo, puede servir. El azul queda bastante bien, le da un tono azul índigo, oscuro, ahumado, queda bien. El verde, bueno, el verde también puede valer, le queda un verde hoja, un verde que no queda un color sucio, queda un color bonito, puede servir también. Y ahora vamos a oscurecer con los complementarios. El amarillo con su complementario violeta, le ponemos un poquito y vemos que cambia también un poco el color y lo agrisa, digamos, lo pone un poco más agrisado, más que oscuro, agrisado. Vira un poco hacia verde también. Ahora vamos con el naranja, le ponemos su complementario azul. El naranja puro primero y le vamos agregando un poquito de azul. Vemos cómo se va oscureciendo en cuanto le toca el azul. Ya queda un naranja como más limpio que un naranja oscuro más limpio que con el negro. El rojo le ponemos su complementario verde. Se oscurece con mucha facilidad y queda muy bien, queda un rojo oscuro. Volvemos al violeta y al amarillo, esta vez al contrario, al amarillo le echamos un poquito de violeta, pues ahora al violeta le ponemos un poquito de amarillo y más que oscurecer lo que hace es cambiar el tono, cambia el color, pone un violeta más terroso, un púrpura más tierra, que también puede servir, también es un color interesante. Volvemos a azul y naranja, al contrario que antes, al azul le ponemos un poquito de naranja y ya lo tenemos aquí más oscuro, más mate, sale un color más oscuro. Vamos al verde y al rojo otra vez, esta vez le ponemos al verde un poquito y vemos que pronto se oscurece. Esta combinación es muy útil, se usa bastante. Queda bien también oscurecido con el negro, como hemos visto, y con el rojo queda diferente. Hemos visto que el amarillo se puede aclarar perfectamente con blanco, pero no se puede oscurecer con negro, no queda muy bien. Ya he dicho que depende del color que se quiera conseguir, pero no queda muy bien. El naranja queda muy bien aclarado con blanco y también con amarillo. Queda bien oscurecido con negro y también con su complementario azul. El rojo queda perfectamente aclarado con blanco, convirtiéndolo en un rosa, y aclarándolo con amarillo, convirtiéndolo en un rojo fuego. Pero al oscurecerlo con negro no queda bien. El violeta queda muy bien aclarado con blanco, aclarado con amarillo ni lo intentamos, porque dejaría de ser violeta. Oscurecido con negro queda bien, y oscurecido con su complementario no queda tan bien, apaga el color pero cambia también el matiz. El azul queda perfecto aclarado con blanco, con amarillo no porque se convertiría en verde. Oscurecido con negro queda muy bien y oscurecido con su complementario naranja cambia un poco el matiz. El verde con blanco se convierte en un color pastel, queda un poco apagado. Aclarado con amarillo queda más claro pero muy vivo. Oscurecido con negro queda bien y oscurecido con su complementario también queda bien. Ahora os voy a dar un truco que me enseñó una maestra cuando estaba empezando a pintar al óleo, vale para todas las técnicas. Es oscurecer con tonos tierra, para no complicarte mucho la vida. No es, como dije anteriormente, no es lo más lícito, pero vamos, se puede hacer y no da malos resultados. De hecho, el amarillo con el tierra de siena natural es con el color que más bonito queda, y el naranja también, el rojo también queda bien. Los demás colores quedan un poco más terrosos, también pueden servir. Y ahora con el tierra de sombra tostada, es un color oscuro y nos sustituiría al negro. Con este es con el color que me enseñaron a mí. La verdad es que la idea es aprenderse la teoría del color y oscurecer con complementarios y utilizar poquito el negro. Pero si utilizas este en lugar del negro, vas rápida, no te complicas mucho con aprenderte la teoría
si tienes dudas, le pones el color tierra de sombra tostada, que es un color bastante oscuro y un color muy neutro, y se adapta a oscurecer todos los tonos. La verdad es que queda bien y es un recurso o atajo que podéis coger si queréis pintar algo ya. Quiero decir inmediatamente, si sois tan impacientes como yo. Así es como quedan los oscurecidos con tierra de siena, quedan un poco más claritos, porque el color es más clarito, y los de tierra de sombra tostada pues quedan los colores pues más terrosos, más orgánicos. Pero de las dos maneras queda bien. Yo optaría por la tierra de sombra tostada. Bueno, pues si te ha gustado, suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo. Gracias por verme. Te espero en el próximo.